bien estuvimos viendo en el transcurso de las presentaciones anteriores, muy pocos países de Latinoamérica tienen provisionamiento de energía eléctrica a través de la generación de reactores nucleares, y de ahí la poca experiencia en cómo actuar ante este tipo de probable escenario de contaminación radiológica, puesto que por más que nuestro país no cuente con ese tipo de recursos, cualquier incidente en el extranjero también nos puede perjudicar a nosotros. Y también teniendo en cuenta la situación actual que se está viviendo entre Ucrania, Rusia y países de la OTAN, donde ya hubo incluso una amenaza de uso de armas nucleares. Entonces, es importante saber qué es lo que nosotros como especialistas en emergencia, como primeros respondientes ante cualquier situación de crisis que se presente en el ámbito de emergencias, qué es lo que podemos hacer, y como estuvimos hablando en mi presentación anterior, lo más importante es qué es lo que no se debe hacer también en estos casos. Muy bien, y es importante recalcar que como toda emergencia, esto tiene un abordaje prehospitalario e intrahospitalario. En la presentación anterior estábamos hablando de cómo actúan los primeros intervinientes. Esta actuación comienza desde el reconocimiento de la zona cero, o sea, la zona del incidente, determinar si esa fuga, si ese material liberado es de uso civil o fue por acción militar. Eso me va a ayudar a determinar qué otros riesgos presenta ese escenario en el que los rescatistas estarían actuando. Determinar qué tipo de material es el que está emitiendo radiación. Establecer un perímetro para determinar mis áreas roja, amarilla y verde, mis zonas de decontaminación, mis equipos de respuesta, y este equipo de respuesta con quien empieza la extracción dentro de la zona de siniestro y su posterior decontaminación para poder recibir posteriormente ahí recién la atención médica. ¿Qué es lo que podemos encontrar en estas personas? ¿Qué es lo que podemos encontrar en ese paciente que sale de la zona cero, sea víctima de una explosión nuclear o sea víctima de industrias con producción, o sea, con uso civil de la tecnología nuclear? Es lo que vamos a estar estudiando, vamos a estar mirando en las siguientes presentaciones. Entonces, a modo de introducción, las radiaciones ionizantes dañan los tejidos de manera muy variada. Estas pueden ser superficiales como también pueden ser profundas, y es muy importante analizar el grado de exposición, el tiempo y la dosis que recibió de radiación. El diagnóstico, que se basa también en el antecedente de la exposición, los signos y síntomas que puede presentar el paciente, como vamos a ver más adelante, tiene un periodo prodrómico, un periodo de latencia también en una etapa tardía, en el que tenemos que analizar, cada uno tiene según los síntomas y signos que estos pacientes presenten, va a tener un tiempo, una fase o muy corta o de repente un poco dilatada, que nos permita dar o obtener un mejor tiempo de respuesta. Estas personas se pueden dividir en grupos de bajo y alto riesgo según el grado de neutropenia y la presencia de comorbilidades, lógicamente. Cabe resaltar que dentro de estos grupos de bajo y alto riesgo tenemos que analizar también la viabilidad de cada caso a la hora de brindar un soporte, especialmente en casos de víctimas en masa. Ver aquellos pacientes que tengan mayores posibilidades de sobrevivencia, y entre ellos ahí recién analizar las comorbilidades y su grado de bajo o alto riesgo. El tratamiento vamos a enfocar a los tipos de lesiones, a la descontaminación y a las medidas sintomáticas, a modo de minimizar la exposición de los personales intervinientes. Mencionamos mucho el pronóstico. Vamos a estimar desde el tiempo entre la exposición y el inicio de los síntomas.
Y nuestro marcador de base son los linfocitos que vamos a estar obteniendo dentro de las 24 a 72 horas. En la medida que caiga mi recuento de linfocitos, me va a dar el nivel de gravedad de mi paciente. Es como cuando el paciente con cuadro neurológico empieza a deteriorar Glasgow más, cuando más rápido es un indicador de severidad de su cuadro. Vamos a hacer un repaso rápido. Tenemos básicamente dos tipos de radiaciones, las generadas por ondas electromagnéticas de alta energía, los rayos X y los rayos gamma, que son generados a distancia, y las partículas alfa y partículas beta, que pueden ser por una distancia menor o mismo por contacto o ingestión de los mismos. Las partículas alfa son normalmente núcleos de helio que son emitidos por algunos radionúcleos, entre ellos el plutonio, el radio, el uranio, y estas partículas no pueden penetrar la piel más allá de los 0,1 milímetros. Las partículas beta son electrones ya de alta energía que son emitidos por núcleos inestables, normalmente el cesio y el yodo, y estas partículas sí pueden penetrar un poco más en la piel, especialmente en aquellos pacientes ya con quemaduras o con laceraciones en la piel, debido a que pueden penetrar entre 1 a 2 centímetros y causar daños ya epiteliales. Los neutrones ya son partículas eléctricamente neutras que son emitidos en forma de radioisótopos, que pueden producirse, que también se producen en reacciones de fisión nuclear. Mencionábamos en la charla anterior que la fisión es la energía liberada por la separación de los elementos atómicos. Estos pueden penetrar en los tejidos a pocos milímetros o varias decenas de centímetros. Estos pueden chocar con núcleos inestables y producir una emisión de protones enérgicos que pueden ser partículas alfa, beta y la misma radiación gamma. Entre las radiaciones electromagnéticas, como estábamos mencionando, la radiación gamma y los rayos X son fotones de longitud de onda muy corta que pueden penetrar muy profundamente o incluso atravesar el tejido, mientras que otros se pueden depositar en el cuerpo con la misma energía o fracción de energía y pueden permanecer ahí sin interactuar con el organismo. Resumiendo lo que estábamos hablando anteriormente, las partículas alfa y beta pueden causar un máximo daño al penetrar dentro del cuerpo y produciendo lo que es la contaminación interna. Penetrar dentro del cuerpo, estamos hablando de ingestión, inhalación, o mismo a través de los poros de la piel o por penetración de heridas. Y en el caso de los emisores beta, directamente sobre el cuerpo. Todo esto afecta al tejido que se encuentra en estrecha proximidad. Coloreado de una forma diferente, les puse para mencionarle a los rayos gamma y rayos X, que pueden provocar daños ya desde una distancia mayor de donde se encuentra la fuente que emite y el cuerpo que recibe estos rayos. Estos son responsables no de afectaciones locales, sino ya de síndromes sistémicos, que son llamados síndromes agudos por radiación. Tenemos dos tipos de exposiciones a la radiación. Esta puede ser por contaminación o por irradiación. Esta contaminación puede ser, la contaminación es, definiendo, el contacto entre la red y retención indeseada del material radioactivo, que en general puede ser de polvo o líquido, incluso partículas que estén en el aire. Esta puede ser externa o interna. La externa es la que se encuentra sobre la piel o ropa, y la interna, como les estaba mencionando, es aquella que uno puede ingerir, inhalar o que penetra por los poros de la piel. Y esta última es más difícil de eliminar. Normalmente se usa elementos quelantes, pero a modo de conocimiento podemos citar entre estos elementos el fósforo, el cobalto, el estronio, el cesio, yodo, uranio, plutonio.
y el americio. Y la irradiación se define como un material, es la exposición a un material radioactivo que no implica contaminación. Esta exposición se produce sin que la persona entre en contacto con la fuente de radiación. Es lo que estábamos mencionando con las partículas alfa y beta en las que uno está en contacto o a una distancia más corta de ese elemento. Sin embargo, la radiación es emitida por una fuente. Tiene la particularidad de que al retirar la fuente o al desactivarla, esta exposición termina. La radiación puede afectar todo el cuerpo y si la dosis es bastante alta o el tiempo es bastante prolongado, da lugar a los síntomas sistémicos o el síndrome por radiación. Cuando hablamos de radiaciones ionizantes, estamos hablando de radiaciones que pueden afectar las cadenas del ADN y el ARN, junto con las proteínas de forma directa. Estas dosis pueden provocar la muerte celular y las dosis bajas pueden también interferir en el sistema de reparación molecular endógena, como así también en la homeostasis y la proliferación celular. Estos daños pueden provocar fibrosis, atrofia, hipoplasia progresiva, como así también podemos mencionar reacciones tardías, como por ejemplo daños pulmonares, daños renales, cerebro, producción de citocinas y factores de crecimiento, a menudo que son persistentes y que justamente vienen con cascadas cíclicas y estrés oxidativo crónico. ¿Qué factores afectan la respuesta biológica a la radiación? La radiosensibilidad tisular, esa piel que es muy sensible, muy fina, muy lábil. La dosis de radiación que podemos recibir en Gray, hasta 10 Gray es la dosis que podemos ir manejando. Entre 10 a 50 ya es una dosis severa o letal. La frecuencia de la dosis, la duración de la exposición a esa dosis, el grado de respuesta inflamatoria que puede presentar nuestro organismo, la edad del paciente, qué enfermedades podemos tener asociadas y la presencia de trastornos genéticos de defectos de reparación del ADN, como la ataxia, la teleangiectasia, el síndrome de Bloom y la anemia de Fanconi. Básicamente lo que la radiación produce es la depresión de células madre, interviniendo en su división rápida, y este daño no se manifiesta de una forma rápida, toma su tiempo, hasta que tenemos una gran cantidad de células maduras que van muriendo y ya no se regeneran debido a esas pérdidas de células madres que no son reemplazables, y ahí empiezan los síndromes sistémicos. ¿Cuáles son esos grupos celulares que se pueden ver afectados o que son más sensibles a la radiación? Células linfóides, las germinales, médula ósea, epitelio intestinal, células madre epidérmicas, las células hepáticas, alveolos pulmonares, epitelio renal, células endoteliales, tejido conjuntivo, óseas y musculares. Como pueden ver, son las células más diferenciadas, las que son más sensibles a este tipo de agresión externa. La gravedad de la lesión por radiación depende mucho de la dosis y el tiempo de exposición, es lo que veníamos hablando. Una dosis única, alta y rápida es más dañina que la misma dosis a largo plazo, sean semanas o meses. Y esta también depende de cuánta superficie corporal fue expuesta. Esta enfermedad puede ser segura y la muerte es posible después de la irradiación corporal, como estamos viendo, mayor a 4.5 Gray y en un tiempo corto, que puede ser de minutos a horas, lo que limita nuestra capacidad de respuesta dentro de los servicios de emergencias. Mencionábamos a los síndromes agudos. Los más representativos de este grupo son el síndrome cerebrovascular, el gastrointestinal y el hematopoyético. Estos síndromes tienen tres fases: una fase prodrómica, una latente
y ya la de enfermedad sistémica. La fase prodrómica puede ir desde minutos hasta días después de la exposición y normalmente podemos encontrar hormiguación y síntomas gastrointestinales, que son los más frecuentes. En la fase latente podemos tener desde horas hasta 21 días después de la exposición, y en la enfermedad sistémica desde horas hasta 60 días después de la exposición. Y esta se clasifica según el órgano que está afectado. En el caso de la enfermedad sistémica, cuando más pronto aparece es un indicador de mayor gravedad de nuestra situación. En el síndrome cerebrovascular tenemos se presenta con dosis menores a 30 Gray, que es siempre mortal. El prodroma aparece en pocos minutos y la fase latente casi no existe en esta presentación de síntomas. El paciente puede presentar temblores, convulsiones, ataxias, edema cerebral y la muerte va de horas hasta puede ir a 1 o 2 días. Nuestro rango de atención a este grupo de pacientes es muy limitado, lo que a la hora de ser nosotros rescatistas o tener un grupo de rescatistas a nuestro cargo y ante la pregunta de qué es lo que tenemos que buscar para saber a qué paciente sacarle primero, entonces el peor pronóstico son las presentaciones neurológicas en estos pacientes, o sea, la posibilidad de sobrevida en estos pacientes es mucho menor que los cuadros gastrointestinales, por ejemplo, como vamos a ver ahora, que son las manifestaciones dominantes más frecuentes de este tipo de patologías. Sus síntomas prodrómicos pueden aparecer de 1 hora y que pueden resolverse en 2 días, siempre y cuando el tratamiento concluido sea bastante agresivo y rápido, y la dosis de exposición es de 6 a 30 Grays. En el periodo de latencia, 4 a 5 días, las células de la mucosa gastrointestinal mueren, lo que nos puede llevar a que este paciente presente un cuadro abdominal agudo por necrosis intestinal, y que posteriormente vamos a ver cómo le damos ese seguimiento a este paciente. Esta muerte celular va seguida de náuseas, vómitos, deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico. También puede producirse, como estaba mencionando, necrosis intestinal. Si no actuamos rápido, estos pacientes también tienen muchas posibilidades de morir. Y entre aquellos que sobreviven es muy frecuente el síndrome hematopoyético, por lo que estábamos hablando, células diferenciadas que van muriendo y pierden su capacidad de reemplazarse. El síndrome hematopoyético es una manifestación dominante que aparece entre 1 a 6 Grays. Como pueden darse cuenta, requiere dosis mínimas ya para poder presentarse, y se caracteriza por tener una pancytopenia generalizada. Tiene un prodromo leve que va desde unas 6 horas y dura de 24 a 48 horas. El grupo celular más afectado son los de la médula ósea. Los linfocitos son una excepción, y la linfopenia puede ser evidente en cuestión de horas a días. Los pacientes pueden permanecer asintomáticos durante un periodo de latencia hasta 4 o 5 semanas con dosis mínima de radiación, y el riesgo de infecciones aumenta con el resultado de la neutropenia. El sistema inmunológico se ve comprometido y por ende nuestra capacidad, o sea, nuestras defensas van disminuyendo, y eso facilita las infecciones. Sobre el punto de las infecciones, volviendo al cuadro anterior de lo que es el síndrome gastrointestinal, es muy frecuente la presentación al haber un evento necrótico intestinal, la sepsis. Entonces, al primer momento que el paciente comience a presentar signos de sepsis, fiebre, un balance negativo, o mismo que esté chocando al paciente, debemos de ser agresivos con los antibióticos e iniciar en el menor tiempo posible, siempre jugándonos a favor del paciente.
Mencionamos también anteriormente las lesiones cutáneas que pueden aparecer a partir de 3 Grays. Pueden producirse por síndromes agudos de irradiación. Los efectos retardados pueden ir hasta 6 meses y podemos encontrar hiper o hipopigmentación y una fibrosis progresiva incluso de telangiectasias. El diagnóstico. Nuestro diagnóstico siempre va orientado a los síntomas que el paciente va presentando, a la gravedad de los mismos y a la latencia de los mismos. El recuento seriado y absoluto de linfocitos junto con las concentraciones de amilasa sérica tiene que ser menor. Investigamos los antecedentes de la exposición, cuánto tiempo estuvo expuesto, el lugar que estuvo expuesto, qué tipo de material pudo haber sido el que estuvo emitiendo la radiación o con el cual el paciente estuvo en contacto, el tiempo desde ese momento hasta que empiezan a aparecer los primeros síntomas y cuáles son esos síntomas. Todo esto acompañado, como estábamos mencionando, de un recuento de linfocitos. Tengo que dosar proteína C reactiva para discriminar los pacientes más y mínimamente expuestos. Concentración de citrulina para medir el daño gastrointestinal. FMS y tirosina quinasa 3 niveles para ver daño hematopoyético. La interleucina 6 como marcador inflamatorio. La prueba de factor estimulante de colonias de granulocitos cuantitativa. Estos niveles aumentan a mayor nivel de radiación. Y los estudios citogenéticos con índice de sobredispersión. Estos últimos, este último de repente capaz sea más complicado, pero los anteriores nos orientan bastante a cuál es la situación de nuestros pacientes y cuál es el pronóstico del mismo al momento que entra por la puerta de la urgencia. Cuando sospechamos de radiación, todo el cuerpo tiene que ser examinado. Preferentemente tiene que ser retirada toda la ropa del paciente. Este tiene que ser, de hecho que esto ya se le hace en el ambiente prehospitalario. Se le tiene que retirar la ropa, un lavado con detergente y todo lo que se le retira al paciente tiene que ir a parar dentro de un contenedor bien señalizado y bien aislado para su posterior, para poder desechar posteriormente. Podemos hablar de pronóstico en estos pacientes. En un paciente sin tratamiento médico con una dosis letal de 50 a 60 Grays, el paciente está recibiendo una dosis casi mortal. Cuando es una exposición de menor a 6 Grays, es más posible la sobrevida y está inversamente relacionada con la dosis letal. Como así también podemos incidir en ese tiempo de expectativa de vida de ese paciente. En el caso de los síndromes cerebrovasculares, como les estaba mencionando, todos son mortales. Y en aquellos con síndrome hematopoyético, estos pueden, si no tienen una buena atención, morir entre las 4 a 8 semanas, sea por infección o sea por cuadros hemorrágicos. Nuestro eje de tratamiento tiene que ir orientado, les puse en 3 colores, primeramente a las causas más graves, las causas traumáticas y los trastornos médicos que pueden amenazar la vida. Tenemos que minimizar la exposición y contaminación del personal sanitario. Por eso reiteré en todo momento de que el paciente ya antes de pasar por la carpa prehospitalaria tiene que estar totalmente descontaminado para su posterior traslado. No importa la situación médica del paciente, tiene que estar descontaminado hasta que se pueda asistir, antes de recibir el tratamiento médico tiene que estar descontaminado. Específicamente hablando de contaminación externa.
medidas específicas para radionúcleos particulares. Cada uno de estos radionúcleos tiene un tratamiento diferente, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Precauciones y tratamiento del inmunocompromiso. Estos pacientes tienen que recibir aislación inversa, evitando con ellos, minimizando con ellos el riesgo de infecciones, debido a que sus defensas están bastante comprometidas, y reducir al mínimo la respuesta inflamatoria. Una vez que tengamos cubiertas todos estos ítems, pasamos a lo que es el tratamiento de sostén. Brindarle, manejar fluidos con estos pacientes, antibiótico-terapia, brindarle confort al paciente, manejar los cuadros neurológicos, manejar los cuadros respiratorios, manejar la hemodinamia, todo esto dentro de lo que es el tratamiento de sostén. Como les estaba mencionando, la descontaminación externa, retiramos la ropa y los residuos, descontaminamos la herida, usar un medidor de radiación para testear si ese paciente sigue o no contaminado. Y como les estaba diciendo, la ropa que tiene que ir a un contenedor que tiene que estar bien señalizado para su posterior desecho. Las heridas tienen que estar descontaminadas y tienen que estar cubiertas con gasa quirúrgica. Primero descontaminamos la herida, cubrimos y después se le descontamina la piel de alrededor para evitar que esa herida vuelva a contaminarse mientras le estamos haciendo supuración al paciente. Y no es necesario debridar más allá del borde de la herida. La piel contaminada, pelo, todo lavamos con agua tibia, un detergente suave. Y sobre la piel sana, frotar firmemente, no así sobre la piel lesionada. Las quemaduras, que son bastante presentes en las bombas que tienen, las bombas tipo termales, las bombas atómicas de tipo termal, que es muy importante el enjuague suave, fregar las heridas y los cambios de vendajes posteriores para la eliminación de la contaminación residual. Para la contaminación interna, esto sí es mucho más complicado. El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos tiene un protocolo para cada tipo de material radioactivo, pero solamente a modo de mencionar, podemos citar saturación del órgano blanco, quelación del sitio de entrada, aceleración del ciclo metabólico del radionucleótico, precipitación de radioisótopos o el intercambio iónico en el tubo digestivo. Para el tratamiento sintomático siempre tenemos que cuidar que nuestro paciente no entre en shock. Tenemos que ser agresivos con la hidratación, tenemos que calmar la ansiedad, calmar el dolor. Al primer indicio de fiebre o que nuestro paciente esté empezando a hacer un cuadro séptico, iniciar antibióticos de amplio espectro, controlar los vómitos, agentes antidiarreicos, evitar hacer control de electrolitos. Y no existe un tratamiento específico para el síndrome cerebrovascular. Como les estaba reiterando, este es siempre letal y el tratamiento debe lograr la máxima comodidad del paciente, o sea, paliativo. Nuestro paciente es candidato a hacer un cuidado paliativo, hay que darle confort, facilitarle la comunicación con sus familiares, no tiene que sentir dolor, tiene que estar en un lugar cómodo y con todas las demás medidas para la situación por la que él está pasando, ¿verdad? El síndrome gastrointestinal es reposición de líquidos y en caso de probable infección, imipenem de 500 miligramos cada 6. El tratamiento hematopoyético es similar a la hipoplasia o la pancitopenia medular. Va enfocado a la anemia, a la trombocitopenia y a los factores de crecimiento hematopoyéticos y antibióticos de amplio espectro para tratar la neutropenia. Las citocinas podemos acompañarlos con corticoides
podemos usar filgastrin, sargramostin y el pegfilgrastim, perdón. La literatura describe también algunos fármacos que pueden ser usados de prevención, le llaman radioprotectores, entre ellos la amifostina, que es un radioprotector inyectable que se emplea en la práctica clínica para prevenir la serotonía en pacientes que están con radioterapia. La palifermina, que es un factor de crecimiento epitelial mucocutáneo, y que puede interactuar con la heparina por las vías intravenosas. Bueno, resumiendo todo lo que estuvimos hablando, el enfoque de la atención a nuestros pacientes empieza desde la primera respuesta, desde esa respuesta prehospitalaria que va a recibir en el lugar del siniestro. Ese paciente ya tiene que ser descontaminado en ese lugar. De ser posible, nosotros tenemos que saber a qué estuvo expuesto ese paciente. Ya estuvimos analizando las partículas alfa, las partículas beta, los neutrones y las fuentes electromagnéticas que pueden estar emitiendo radiación. El paciente no puede recibir atención médica estando contaminado. Primero tiene que descontaminarse cuando hay una contaminación externa. Y en el caso de las contaminaciones internas, sí, este paciente tiene ya que ajustarse a los protocolos de la CDC. Y nuestro hospital tiene que tener un lugar aparte, un lugar destinado para este grupo de pacientes. Estábamos hablando de los 3 síndromes más representativos: el síndrome cerebrovascular, el síndrome gastrointestinal, el hematopoyético, las fases en que pueden presentarse cada uno de los síntomas y signos en estos pacientes, como así también los tipos de lesiones que podemos tener en la piel, ¿verdad? Podemos tener heridas, podemos tener también fracturas. El paciente puede ser lo más complejo que pueda presentarse, pero como les estaba mencionando al inicio de esta presentación, lo más importante acá no es qué es lo que tenemos que hacer, es qué es lo que no tenemos que hacer. Y lo que no tenemos que hacer es abordarle al paciente estando contaminado, por sobre todo. Entonces, como pueden ver, mucho se habla de este tema, mucho se dice: si es que se presenta esta situación, no tenemos nada que hacer. Y no es así. Lo mismo se dijo hace 2 años cuando empezó el brote de Wuhan en China, y fuimos los emergentólogos los protagonistas de esta respuesta epidemiológica, y fuimos los que marcamos la diferencia en la vida o en la muerte o en el pronóstico posterior de estos pacientes. Entonces, Dios quiera que no, pero al presentarse este probable escenario adverso dentro de todo este contexto geopolítico, ¿hay algo que podemos hacer? Sí, hay mucho que podemos hacer. Y todo eso va desde la gestión de los recursos que vayamos a necesitar hasta la atención que va a recibir cada paciente. Pero esa gestión de recursos depende de qué es lo que yo sé del tema. Y ese fue el objetivo de este ciclo de charlas que estuvimos emprendiendo con algunos colegas de Latinoamérica, para estar un poquito a conocimiento, actualizarnos un poquito de a qué es lo que nos enfrentamos, qué es lo que podemos hacer. Y entonces, en ese sentido, yo les expreso mi agradecimiento en nuestro idioma. Por si no todos saben, el Paraguay habla 2 idiomas, nosotros tenemos 2 idiomas nativos, el castellano y el guaraní. En ambas lenguas les doy mis agradecimientos y espero que esto les sea de utilidad. Muchas gracias y quedo atento a alguna pregunta, duda o aporte que quieran hacer desde el auditorio. Muchas gracias. Gracias, doctor Cristian. Me quedan 2 preguntas que me gustaría que si nos puedes apoyar.
Debido a las fases que nos has estado platicando de cómo se van a estar presentando estos pacientes, entonces me imagino que en un contexto de una situación de múltiples víctimas, vamos a tener dos momentos críticos para la sala de emergencias. El primero de ellos es al momento de la detonación o muy cercano a la detonación, y el segundo se va a estar presentando dependiendo del periodo de latencia, pero más o menos va a estar, digamos, entre los 3 y los 5 días aproximadamente. Hay que mencionar, volvemos a lo que estábamos diciendo sobre una exposición por un incidente de origen civil o causado por un incidente por armas, o sea, por tecnología nuclear de uso militar. Poder acceder a la zona cero va a ser bastante complicada. Todo depende de cuántos megatones tuvo el arma que se ha utilizado, como estuvimos hablando en otra presentación, los recursos hídricos que se encuentran alrededor, la dirección del viento, la accesibilidad al lugar. Entonces, todo eso nos pone a pensar desde el aspecto de la gestión de emergencias a la hora de establecer mi comando de incidentes, cómo voy a actuar y qué es lo que voy a ir a buscar, porque lógicamente cuando más tiempo pasa y a mayor dosis de radiación es menos lo que yo le puedo ofrecer a ese paciente, pero es más lo que yo me estoy apeligrando. Y segunda pregunta, Cristian, precisamente sobre ese tema. Sé que es muy complicado, pero ¿hay alguna especie como de triage para estar estableciendo la atención de estos pacientes? Ya, o sea, no solamente sobre el sitio del incidente, sino ya que lo tenemos en la sala de emergencias, en el mismo contexto que estamos suponiendo, que haya algún problema, sobre todo de una bomba. ¿A qué paciente darle qué tratamiento y en qué momento? Excelente. Como estábamos hablando, es muy importante analizar la viabilidad de estos pacientes. En la presentación anterior estamos hablando de población contaminada y población que puede llegar a contaminarse. O sea, por decirte, el pueblo A recibe el estallido de la bomba y el pueblo B recibe las partículas radioactivas a través del viento. Entonces, son dos escenarios que yo tengo ahí. Yo del escenario 1 puedo tener víctimas de la explosión, víctimas por quemaduras, víctimas traumatizadas. Sin embargo, y voy a tener pacientes irradiados. En el escenario B voy a tener pacientes que hayan estado inhalando o que se hayan contaminado nada más. Entonces, cada uno tiene su grado su nivel de gravedad. Entonces, necesariamente ambos, como les estaba mencionando, tienen que decontaminarse y posterior a eso hacer la evaluación inicial. Y ahí yo creo que es muy importante otra vez analizar los síndromes, las fases. Es bastante complejo, como estábamos viendo el desarrollo de las diapositivas, es bastante complejo y nos va a tocar tomar decisiones difíciles, muy comprometedoras, pero yo creo que acá se rompe un poquito ese flujograma de Manchester de cómo clasifica los pacientes por nivel de gravedad, porque acá ya no es solamente el nivel de gravedad, es el nivel de viabilidad que tiene mi paciente. Yo puedo tener un paciente con un síndrome cerebrovascular, pero un paciente joven, pero puedo tener un paciente adulto mayor que está con un cuadro gastrointestinal que pueda ser recuperable. No sé si se entiende, es un escenario bastante complejo, ¿verdad? Que de repente se podrían hacer protocolos locales dentro de cada hospital sobre la marcha, de acuerdo a los recursos que este hospital maneja, recursos muy importantes como ser el espacio físico que tenga este hospital, los recursos de diagnóstico que tenga este hospital, la capacidad de internación, la capacidad, resumiendo la capacidad de respuesta que este hospital pueda tener.